Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les da la más cordial bienvenida a todas las personas, los amigos, los colegas que nos están poco a poco conectando para seguir esta interesante entrevista que hoy tenemos, pues con una invitada de lujo para platicar sobre un tema novedoso que a todos nos interesa, que se ha quedado ahí un poquito atorado con esta emergencia, pero que va caminando. Y le doy en ese sentido también la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, a la doctora Carolina Ortiz Porras, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, conocida como Profedet, quien nos va a platicar justamente sobre esta importante institución del derecho laboral, del derecho del trabajo, y cómo han venido enfrentando pues los grandes retos que ha planteado no solamente a esta institución, sino a todo el sistema de justicia, a todos los tribunales y a todo el país, a la economía, al sector salud, en fin, a todos, esta contingencia sanitaria, esta pandemia del COVID-19, y también para que nos platique, ya de salir un poco, sobre los avances que tiene esta trascendente eh, reforma laboral pues, que es muy profunda y que tiene muchos recovecos, ya nos platicará. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por darnos parte de su agenda para platicarnos sobre estos temas jurídicos que tanto nos interesan a la comunidad, al pueblo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación y la oportunidad de poder platicar con esta importante parte de nuestro mundo jurídico. Muchas gracias. Al contrario, pues platicábamos un poquito antes de entrar al aire del Zoom, bueno, que prácticamente toda su experiencia profesional y laboral es en el campo de esta materia, del derecho laboral, y que hoy ocupa la titularidad de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, pero ya ha trabajado también ahí en el pasado. Decirles a las personas que se han estado conectando, están conectando, ya vamos un poco más de 80, nos están siguiendo, a quienes les aprecio su confianza, que están semana a semana siguiéndonos, que usted es abogada, doctora, abogada de la Ley de Derecho, su alma mater, doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, de posgrado, y que tiene estudios de posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, de Derechos Humanos Laborales y Regulación del Trabajo en la Crisis. Y bueno, pues ha trabajado en la Junta Local, ha trabajado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en fin, en todas las instituciones laborales, y ahora aquí pues viene desarrollando una importante actividad. Entonces yo quisiera pedirle a manera de introducción que nos platicara un poco, para quienes no estamos muy familiarizados con el derecho laboral, qué es la Procuraduría que usted encabeza. Nosotros entendemos, los que nos dedicamos más al penal, que es como nuestros defensores de oficio en la materia laboral, pero que nos explique cómo está estructurada y cómo opera en todo el país esta importante institución que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que usted preside. Adelante, doctora, por favor. Pues muchas gracias. Como usted bien dice, ya he llevado algunos años en esto, lo cual solo dice que ya tengo mis años, pero soy una enamorada de la institución, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La Profedet actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero se creó por decreto en 1929, incluso antes que la primer Ley Federal del Trabajo. Y ya en la primera Ley Federal del Trabajo, y desde entonces se le daba como una de sus atribuciones asesorar y representar a los trabajadores que lo solicitaran, pero también proponer soluciones amistosas a las partes.
Entonces, es una atribución desde el 31 que tienen las procuradurías como pues autoridades de trabajo. Tenemos concurrencia las autoridades locales con la federal. Nosotros tenemos 47 oficinas en la República. Tenemos nuestras oficinas centrales. Perdón, una pregunta. ¿En cada capital de los estados hay una oficina de ustedes o no necesariamente? Cuando menos una. Donde hay una junta especial, tenemos una procuraduría. Y tenemos procuradurías, tenemos 4 procuradurías en entidades donde no hay junta especial, pero que se hace una labor de conciliación y de asesoramiento. Por ejemplo, en el caso de Mazatlán o de Mexicali, que se me vienen a la mente, pero sí tenemos 47 oficinas en toda la República. En Veracruz, por la orografía del estado, tenemos 5 representaciones por allá. O sea que es de los estados donde más personal tienen. Así 47 es. oficinas en todo el país. ¿Y cuántos procuradores se llama también a los defensores, por así decirlo, que trabajan en esta dependencia con usted? Son aproximadamente 200. Estamos ahorita tratando de incrementar un poco precisamente por lo que usted decía, el nuevo modelo de justicia laboral, pero ahorita somos aproximadamente 200, tanto en oficinas centrales como en las entidades de la República. Y aquí a nivel Ciudad de México, capital del país, qué estructura tiene y dónde están ubicados la oficina central que usted preside? Sí, bueno, le decía, en general son 2 subprocuradurías. Tenemos una reducción de la estructura con el nuevo gobierno. Eran 3 subprocuradurías, pero ya quedamos 2. Un gran equipo de trabajo. Una subprocuraduría es la que coordina las oficinas foráneas y otra subprocuraduría es la que da asesoría, mediación y representación jurídica aquí en las juntas especiales de la Ciudad de México. Nuestro domicilio está en Doctor Vertis 211 en la Colonia Doctores, pero también tenemos un módulo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Azcapotzalco y tenemos una procuraduría móvil que tratamos de acercar a los ciudadanos para que no se estén trasladando. Esas son nuestros en total somos 430 servidores públicos en toda la República. No somos mucho, desafortunadamente no nos damos abasto, pero un equipo muy entusiasta y gracias a esta estructura y al compromiso de todas y de todos, pues hemos podido salir avante en esta situación tan complicada de la coyuntura entre la reforma laboral y desafortunadamente pues la pandemia que acosa al mundo, ¿no? Doctora Carolina Ortiz, a mí me gusta cuando tenemos este tipo de entrevistas y con gente pues, tan preparada y además tan metida en su materia, dar un poco de ejemplos. ¿Cómo una gente por qué una gente tiene la necesidad de acceder con ustedes? ¿Qué tipo de problema necesita tener una persona para que vaya con ustedes? ¿Cuál es la atención que se le presta? Un ejemplo como si en este momento ahorita tuviera un problema laboral, que hay muchos en el país, ¿cuál sería el ABC para tener acceso a los servicios que ustedes prestan? Con mucho gusto. Mire, conforme se ha desarrollado el derecho laboral, tenemos competencia en materia laboral en las ramas federales, pero también en materia de juicios de seguridad social. Y representamos a los trabajadores, a sus sindicatos o a los beneficiarios de los trabajadores que lo soliciten. Prestamos diversos servicios. Los primeros lo vemos nosotros como un servicio de atención como dice usted, de primer punto, ¿no? Asesoría.
cualquier persona de cualquier, es complicado esto de la competencia, si es local, si es federal, y las jurisprudencias cada vez lo hacen más complicado, entonces no le vamos a pedir al ciudadano común que sepa a qué autoridad se tiene que dirigir cuando somos una Procuraduría Federal con 47 oficinas, pero hay procuradurías locales en cada una de las entidades de la República, ¿no? Y también algunas con varias oficinas. Entonces, cualquier persona que tiene alguna inquietud respecto a sus derechos laborales o de seguridad social, se comunica con nosotros, tenemos un servicio de call center. Entonces, tenemos un número telefónico, un par de números telefónicos, donde ahí los atienden personas que los derivan a procuradores que tienen ya la expertise en el asunto. Entonces, se les expone el caso, por ejemplo, pues que a mí me pidieron que me fuera a mi casa en estos tipos en este momento de pandemia, ¿no? Que me fuera a mi casa, no me van a pagar, pero no me van a quitar el trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya lo derivan con uno de los procuradores que nos hemos reorganizado también para atender a los ciudadanos de manera remota, aunque no hemos cerrado la atención presencial, somos de las actividades esenciales que no han parado, no hemos parado ni un día de trabajo. Y entonces lo canalizamos. O sea, a ver, una duda aquí. Durante estos 4 meses prácticamente que estuvieron cerrados, tribunales civiles, familiares, bueno, había guardias, ¿ustedes estuvieron abiertos? ¿La oficina estuvo todo el tiempo abierta? No todo el tiempo, estuvimos abiertos, dando preferencia a los medios remotos para evitar los contagios, para pues atender a los ciudadanos, pero sin riesgo ni para nuestros compañeros ni para ellos. Entonces establecimos sistemas de atención a través de estos call centers, que ya lo teníamos, pero se fortaleció, de WhatsApp. Han sido muy exitosos los grupos de WhatsApp. Las procuradurías en las entidades ponían afuera de la oficina el número de teléfono al que se podían comunicar y ahí se les daba seguimiento. En oficinas centrales no cerramos, tuvimos siempre guardias, porque a veces llegaban trabajadores que tenían un problema y no los íbamos a regresar, y también para atender las citas de conciliación, porque le dimos, como siempre le hemos dado, pero ahora con mayor énfasis, mucha importancia a la conciliación y al arreglo entre las partes. Entonces, nosotros no cerramos, tuvimos guardia, estamos trabajando con jornadas escalonadas, con tiempos que sean más ágiles para tratar de atender a las personas sin poner en riesgo a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, sí, así es. Nosotros seguimos trabajando. De hecho, no dejamos de presentar demandas en la Junta, aun cuando la Junta suspendió actividades y términos, pero la Procuraduría siguió atendiendo como nunca, siguió atendiendo a todas las personas que tenían alguna duda o interés en el asunto. ¿Y no tuvieron este fenómeno del tsunami judicial, de que de repente se les haya cargado demasiado el trabajo? Sobre todo frente a este hecho que se le iba a preguntar, pues ya se adelantó, de que bueno, pues tuvimos en una época donde se estaban corriendo a las gentes, como usted dice, cerrando fuentes de trabajo, había mucha desinformación por parte de los trabajadores, pues cerraron las juntas y abrían y volvían a cerrar, y en todo el país fue un problema que no sé si todavía subsistan. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Efectivamente, fue un incremento de atención que no habíamos tenido en años anteriores. Tuvimos un incremento muy grande. De hecho, del 23 de marzo, que es cuando empezamos este programa de atención por pandemia, a la semana pasada, hemos tenido más de 140,000 atenciones. Pero ha sido gracias al apoyo de los
compañeros y de estas divisiones, porque quiero hacer énfasis en otro punto. Una de las críticas que se hacía a la Procuraduría en estos momentos de pandemia es que, bueno, sí, están para atender y son muy amables y llaman por teléfono, etcétera, pero como no hay juntas, pues no se está resolviendo el problema. Entonces, de una manera muy rápida y de verdad con la vocación de nuestros compañeros, también los de informática y el equipo de Profedet, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se estableció una plataforma digital, una procuraduría digital. Esta procuraduría digital solo se estableció para atender los casos de despido o de descanso sin goce de sueldo, como el ejemplo que le ponía, en casos de pandemia. En esta procuraduría digital, como le hemos llamado, hemos tenido, solo en esta procuraduría digital, más de 11,000 asuntos de la segunda quincena de abril a la fecha. ¿Esto es en todo el país o nada más en la Ciudad de México? En todo el país. La Procuraduría Digital, de hecho, algunas entidades se unieron al proyecto, como la Ciudad de México, como Durango, como Hidalgo, y hemos estado atendiendo con la visión de nada más acercar a las partes y que se arregle el asunto de manera, a través de la mediación de la conciliación, y que se lleguen a convenios que beneficien a ambas partes, porque luego es muy fácil decir, bueno, es que tienes tú esta obligación y tú tienes esta obligación, pero finalmente la situación ha sido pues totalmente imprevista, ha salido toda posible dimensión, y esta manera la encontramos para llegar a acuerdos prontos y entre las partes. Aquí usted lo sabe, no solo en materia laboral, pero en materia laboral es muy desafortunado un problema que tenemos de los coyotes. Entonces, la Procuraduría lo que ha estado a través de esta plataforma digital, ha estado pues evitando esos terceros que afectan tanto a los patrones como a los trabajadores cuando imposibilitan un arreglo. Si no se llega a un arreglo, entonces ya lo atenderá la Procuraduría competente y se iniciará o se llevará a cabo el juicio. Pero el punto es llegar a un arreglo a través de esta plataforma informática, donde tenemos todo el sistema, lo desarrollamos de una manera muy pronta a través de primer aviso, segundo aviso, invitación, tratando de aplicar los principios de la nueva conciliación, de la conciliación del nuevo modelo laboral, para aplicar los principios de confidencialidad, de buena fe, etcétera, y que se resuelvan de la mejor manera los conflictos laborales, que son los primeros, si no los primeros, pues sí, casi los primeros en estos momentos tan complicados, ¿no? De tal suerte nos ha funcionado esta plataforma digital que ahora tenemos el proyecto de abrirlo no solo a cuestiones de COVID, sino de abrirlo para que personas que puedan accesar a través de estos medios tengan la oportunidad de seguir recibiendo el servicio de la Profedet y de las procuradurías locales. ¿Y cómo accede uno a este mecanismo digital a través de un teléfono, de un correo? ¿Cómo? A través de Internet. En plataforma digital es la dirección, en plataforma digital, STPS. Ahí sí no pueden ser denuncias que no tengan pues documentos y cuestiones que puedan hacer a la persona corresponsable. A veces en las llamadas los ciudadanos no quieren dar su nombre, no quieren, tienen miedo a las represalias, a pesar de que como autoridad tenemos
pues la obligación de guardar los datos y la secrecía, pero en la plataforma sí, en la plataforma se les pide que escriban una breve reseña de cómo fue la situación, una identificación oficial. Muy importante que nos den la manera de contactar al patrón a través de un correo o de un teléfono. Los procuradores que están atendiendo esta plataforma digital se han vuelto de verdad muy ingeniosos para mandarles WhatsApp a los patrones y estar en contacto con ellos. También los patrones al principio no lo vieron con buenos ojos. Tuvimos la oportunidad también de platicar con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa para explicarles que no era una cuestión de tratar de hacer ninguna cacería de brujas, al contrario, de hacer una cuestión de común acuerdo y de que las partes entendieran la situación, ¿no? Uno de los principios de derecho laboral ahora ya reconocido en la ley es el principio de la primacía de la realidad. Entonces, en este sentido, pues que se afectara lo menos posible a las partes, aunque desafortunadamente pues siguen estando afectadas tanto los patrones como los trabajadores. Fíjese, doctora, en las oportunidades que hemos tenido a través de esta modalidad de nuestras entrevistas vía Zoom desde hace poco más de 4 meses, y que hemos podido entrevistar a presidentes de tribunales, operadores del sector de justicia, ha habido una afirmación, digamos, unánime de que, además de que la justicia digital llegó para quedarse, es muy importante poder robustecer los medios alternos de solución de conflictos, porque si no, no vamos a acabar con los temas de la impartición de justicia. Y bueno, todo el mundo ha estado de acuerdo con eso y la lógica y el sentido común nos dice. Pero por lo que veo en esta área que usted maneja, pues han sido enfáticos en poder, aunque es un área muy natural, la laboral para la mediación, la conciliación, pues parece que ustedes sí han estado robusteciendo estos instrumentos. Sí, así es. La verdad, lo hemos hecho en práctica. Le digo, aquí ha salido lo mejor del equipo de trabajo. Ahorita estoy viendo unas notas del maestro Damián, que trabaja con nosotros, que nos está poniendo ahí la dirección de la Procuraduría Digital y que nos recuerda que por cualquier dispositivo electrónico se puede uno conectar, accesible de cualquier dispositivo con internet, incluso los celulares. El maestro Damián, que es maestro en estas cosas de la comunicación y la tecnología, le decimos que es nuestro procurador honoris causa, porque él también es parte de grupos de WhatsApp donde está atendiendo tanto las inquietudes de los procuradores cuando tienen algún problema técnico, como las inquietudes de los trabajadores. Entonces luego nos dice, no han atendido al señor López y no le ha contestado el patrón. Entonces se ha hecho una labor de equipo y de vocación de servicio que es lo que nos mantiene a flote y de verdad con mucho entusiasmo de atender a todos, porque efectivamente, regreso a lo que usted preguntaba hace un momento, muchas procuradurías locales tuvieron que cerrar por cuestiones de la pandemia. Algunas, como la Ciudad de México, tenía un teléfono para hacer citas, llamadas, pero realmente la que atendió a todo el país y a toda la competencia fue la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, porque de inmediato, le digo, el 23 de marzo ya estábamos echando a andar este trabajo de atención de los procuradores a través de un sistema informático que la Procuraduría tiene desde hace tiempo y que nos ha ayudado y nos ha salvado para tener la comunicación constante con nuestros ciudadanos que lo requieran. No, pues es muy interesante. Oiga, procuradora, desde que estuvimos empezando
pues los intentos por incorporar a nuestra Constitución, a nuestro sistema judicial, el sistema penal acusatorio y después otras modalidades de la justicia oral, ha habido un gran énfasis en el tema de la defensoría de oficio, se ha incrementado, se fortalecieron. ¿Cómo ha venido caminando este fenómeno en ustedes, pues que son también importantísimos, es decir, importantísimos agentes de apoyo, sobre todo a los grupos vulnerables, para defender en materia laboral? Diría yo que la penal y que la laboral son las más sensibles, ¿no? Pero hemos tenido de repente asesores en materia de derechos humanos, en fin, de víctimas. ¿Cómo han caminado ustedes? Yo tengo entendido que también ha sido importante el trabajo en este sentido, o cómo se ha fortalecido la Procuraduría que ahora usted preside. Pues de verdad, digo que lo bueno es que tiene tiempo limitado, porque si no, yo aquí sigo hablando de la institución. Este trabajo en equipo que hemos realizado, yo quisiera enfocarlo en dos aspectos, lo de hoy y lo de mañana. Lo de hoy que hemos fomentado, hemos elaborado demandas con mejores sustentos jurídicos, se ha estado dando mayor atención a los procuradores, se establecieron protocolos para atender, para que nosotros como servidores públicos evitar a las personas que han sufrido algún tipo de violencia, revictimizarlas. Entonces estamos tratando mucho de estar al día para la atención de grupos vulnerables. Estamos con un proyecto de atención a adultos mayores, porque muchos de nuestros usuarios son adultos mayores, pero también estamos viendo hacia el futuro. Esto de la Defensoría de Oficio, aun cuando en la Ley Federal del Trabajo no se quita ninguna de las atribuciones de la Procuraduría con la reforma, al contrario, se adicionaron 2 atribuciones más. O sea, tenemos la atribución de asesorar, de proponer soluciones amistosas y de representar. Y aparte de eso, tenemos la nueva atribución de apoyar al centro de conciliación, ya sea nosotros, en el caso nuestro, al Centro Federal de Conciliación, y a las personas que lo requieran en este sentido. Entonces, vamos a tener esta situación doble. Y por otro lado, cuando llevemos los juicios, la ley establece algunos supuestos donde dice el juez podrá nombrar a un procurador o a un defensor de oficio, pero todavía tenemos algunas facultades que están restringidas a las procuradurías, por ejemplo, para la atención y la representación de los menores trabajadores. Entonces, es una situación muy interesante la que se va a dar. Ya nuestra competencia, porque ahorita somos así como que nos sentimos, y no es que nos sintamos, los abogados que tenemos en la Procuraduría son los mejores, pero ahora vamos a tener una concurrencia con el Instituto Federal de Defensoría Pública, y hace un par de semanas ya firmamos un convenio con el doctor Sandoval, que es el que dirige ese instituto que depende del Consejo de la Judicatura Federal, para que podamos trabajar de manera coordinada. Pero sí va a ser un reto muy interesante, sobre todo por o sea las que cuestiones. se va a reforzar el tema de la defensa en materia laboral. Sí, sí se va a reforzar, pero va a ser muy interesante porque, por ejemplo, en materia federal, el instituto depende del Poder Judicial Federal, pero en materia local no siempre la Defensoría Pública depende de esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, en algún momento comentó la Secretaría del Trabajo que ellos iban a reforzar las procuradurías, no tanto la Defensoría, sino la Procuraduría, para que fuera la Procuraduría quien tuviera más apoyo y no tanto meter a los defensores de oficio. Entonces ahí
Va a ser muy interesante cómo lo maneje cada entidad, pero nosotros por lo pronto tenemos nuestro convenio de colaboración y pues con toda la buena voluntad de coordinarnos, pero pues de prepararnos más y mejor para las nuevas circunstancias. Doctora Carolina, pues aprovechando que usted es una experta en la materia laboral, que estamos transitando por una reforma laboral trascendentísima, ¿verdad? Muy importante, que tiene muchas aristas. Usted platicaba ahorita el tema de este Centro Nacional de Conciliación, o en fin, hace poquito nombraron, y yo recuerdo que apenas hace un mes o unas semanas acabamos de ver el primer concurso de los que van a ser los primeros jueces federales en materia laboral, que es una de las grandes transformaciones, desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para judicializar completamente, crear juzgados. Platíquenos un poco así los grandes trazos de lo que implica esta reforma laboral, en qué vamos, hacia dónde vamos y qué importancia tiene este Centro Nacional de Conciliación que apenas acaban, creo que, de nombrar a su titular. Así es, sí, con mucho gusto, doctor. Pues realmente la reforma laboral, como usted lo señala, es una reforma de gran calado. Y la más importante, dicen los que saben, en 100 años, ¿no? Desde la Constitución de 1917. Pues Y usted se lo va... dice también, porque usted también sabe en este tema. Muchas gracias, doctor. Pero tiene 3 pilares fundamentales. El primer pilar es precisamente que se establece la conciliación como un requisito prejudicial. La reforma constitucional de 2017 al 123 estableció este requisito prejudicial de la conciliación previa. Más que la conciliación, asistir a una audiencia de conciliación. En este sentido, pues serán en materia local los centros de conciliación, los centros locales, los que están facultados para llevar la conciliación, pero en materia federal es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque otro de los pilares de la reforma es precisamente el registro de las asociaciones sindicales y de todas las cuestiones de registro de contrato colectivo. Fue una de las reformas también de este artículo 123 constitucional. Se establecieron 2 nuevos principios en materia de derecho colectivo, que es el principio de certeza en la firma y registro de contrato colectivo y el principio de representatividad. Desafortunadamente, el constituyente lo establece como un requisito que los sindicatos tienen que demostrar que representan a los trabajadores por estas prácticas no deseables que se han dado y de los cuales hemos sido acusados internacionalmente, de los llamados contratos de protección, que son contratos que no protegen a los trabajadores. Y el tercer punto, que es fundamental, como usted lo comentaba al principio, es precisamente que los órganos de impartición de justicia ya no van a ser las juntas de conciliación y arbitraje, que juntas de conciliación y arbitraje se llamaron desde 1917, que se establecieron en el 123 como órganos impartidores de justicia, pero que realmente como conciliación nunca funcionaron. Es una de las críticas que también hace por ahí el doctor Hugo Ítalo Morales. En ese sentido, una de las exigencias también internacionales y nacionales, porque hubo hubo un consenso en muchos sentidos, no todos, pero sí, de que ya el Poder Judicial fuera el poder que impartiera justicia laboral, porque le iba a dar mayor transparencia. Como sabemos, las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Ejecutivo federal o local, y eso hace que se pierda un poco la
la imparcialidad. Y en cambio el Poder Judicial, que es por constitución el poder especializado en impartir justicia, sea el que tome ahora a través de los tribunales laborales o de los juzgados laborales quienes van a impartir justicia. Entonces estamos en un escenario muy interesante, porque por un lado, esta reforma constitucional de 2017 establecía un año de vacatio legis, pero realmente no se pudo cumplir porque la reforma a la norma secundaria se dio hasta 2019. Pero estamos en esa transición. Ahora, el Centro Federal, como usted bien dice, nombraron hace poco al licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, es el primer director del Centro Federal, que va a tener una responsabilidad impresionante porque es la conciliación individual, el registro de los sindicatos, de los contratos, pero también va a ser el órgano encargado de garantizar esos principios de representatividad que deben de tener los sindicatos. Entonces, es muy interesante este órgano que se crea. De hecho, salió la convocatoria para los conciliadores y los funcionarios. Mañana termina la convocatoria porque tiene que ser todo a través de un proceso de selección y de proceso real de quien se queden quienes sean los más aptos para los puestos, ¿no? Entonces está en un proceso muy interesante. Déjeme hacerle una pregunta, doctora. Con este centro tan importante que se está ahora pues, conformando, se supone que cualquier asunto laboral antes de llegar a presentarse en el escritorio del juez debe de pasar por esta oficina de conciliación como un requisito sine qua non, pues no se puede, un requisito de procedibilidad, ¿verdad? Es una de las nuevas figuras interesantes, ¿no? Que hay que tratar de acabar ahí los asuntos y que no vayan a la sentencia, ¿no? Sí, la Constitución dice que todos los asuntos. En la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del 19, se establecieron excepciones porque se considera que en materia de derecho social, como bien sabemos, la Constitución es el mínimo. Y la Ley Federal del Trabajo quiso ir más allá para proteger cuáles son los asuntos que están exceptuados de ir a una conciliación previa. Los asuntos donde ha habido violencia, discriminación, una afectación a los derechos humanos laborales, para evitar la revictimización. En estos casos, el afectado puede optar por ir a la conciliación previa, pero hay la obligación de los centros de conciliación del federal y los locales será evitar la exposición con la presunta víctima, con el victimario, viendo una consideración de la CEDAW y de las instituciones, de las normas internacionales que protegen en caso de violencia. Y otros tipos de asuntos que no se concilian son, por ejemplo, los asuntos de seguridad social, designación de beneficiarios y algunos asuntos que también se excepcionaron por cuestiones de que se ponía en riesgo, en el caso de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, también son una de las excepciones a la conciliación, a ir a la conciliación previa. Todo lo demás, si no tienen una constancia de que fueron a la conciliación y no conciliaron, no lo va a admitir el juez porque es, como usted decía, un requisito de procedibilidad que marca la Ley Federal del Trabajo. Oiga, doctora, yo escuché por ahí alguna presidenta de alguna junta el año pasado a propósito de esta vacatio legis y que ahora, bueno, se ha complicado y parece que se va a complicar más con estos temas de la pandemia. Decir que lo que estaba proyectado para 2 años de la transformación
que se nos iba a llevar como 5 años, que estaba siendo muy optimista la autoridad federal o los estrategas para esta reforma laboral, en pensar que en el corto plazo iba a darse esta transformación. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Que apenas estamos empezando a establecer este centro, en fin. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuáles serían los avances al corto, al mediano, largo plazo? ¿Cuándo tendremos realmente este ideal de la justicia laboral ya en el Poder Judicial pleno? Pues de verdad que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 19 se establece un periodo de coexistencia. Efectivamente, el cúmulo de trabajo que tienen las juntas especiales y las locales y la federal es muy grande, pero por lo mismo se llegó a una transición planeada. Hay un consejo para la implementación de la reforma laboral. Entonces, el 16 de noviembre de este año se inicia la implementación de la reforma laboral en 8 entidades de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que son Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. El 16 de noviembre cierra la junta para nuevos asuntos, las juntas de conciliación y arbitraje, las juntas locales cierran las puertas a nuevos asuntos, las juntas especiales de la federal cierran la puerta para nuevos asuntos, van a seguir atendiendo y resolviendo los que tienen ya en trámite. El 16 de noviembre se abren los tribunales laborales de esas entidades, se abren los tribunales laborales federales en esas entidades y los centros locales de conciliación. O sea, los tribunales locales y federales se van a abrir en esas entidades juntos. Así es. Van a desaparecer las juntas. Bueno, no van a seguir llevando los asuntos anteriores, ¿no? Así es, van a seguir tramitando todos los asuntos hasta que terminen. Tienen que hacer un plan de trabajo, cada una de las juntas locales y la federal, un plan de trabajo que es revisado por los órganos internos de control o los órganos de control para que ver que se cumpla, porque si no, pues un caso lo van a alargar 20 años para seguir con chamba, que no es, de verdad no es el espíritu de la ley, pero este consejo de implementación, este año vamos con 8. El año que entra van a ser 13 entidades más. Y el siguiente ya se van a sumar todas. De tal suerte que antes de que termine la presente administración, ya estará implementado el nuevo modelo de justicia laboral. En todo el país. ¿En la Ciudad de México en qué etapa entra? ¿Al final? ¿En la segunda? Pues la Ciudad de México es una de la junta que tiene proporcionalmente mayor carga de trabajo. Claro. Y está visualizada, si mal no recuerdo, para el 2022. Yo recuerdo que cuando andábamos con las estadísticas para la implementación de la reforma penal, pues sí, decía entonces el entonces jefe de gobierno y ex procurador, Germán Mancera, que era el equivalente a 12 estados lo que había de trabajo en la Ciudad de México. Entonces siempre es el más complicado. Parecería que es el que tiene más fortalezas, pero es el que tiene mucho más trabajo, ¿no? Sí, sí, muy complicado, la verdad, el presidente está haciendo una gran labor, pero no es fácil, menos con estas situaciones. Pero sí, la idea es que ahorita ya hay varias etapas. También ya están preparando todo lo que son todas las juntas, pero en particular estas 8, todo lo que es registro de asociaciones para mandar la información y que sea ya el centro el que empiece a consolidar
esta modificación tan importante que ya los registros no van a ser locales, porque eso también quitaba imparcialidad en las decisiones de tomas de notas, de registro de sindicatos, sino que ya van a ser en este centro que tiene una estructura muy fuerte, un órgano de gobierno que está por INEGI, por el INAI, por el INE, son pues los titulares no son cualquier persona que se deje convencer, sino que pues se asegura una transparencia y una fidelidad a lo que se está buscando. Oiga, doctora, me gustaría que me diera su opinión sobre digamos, un tema también un poco álgido que se ha planteado en el foro desde el año pasado, inclusive desde el antepasado, que empezó ya a promover eso, a gestarse esta trascendente reforma laboral, sobre el asunto del personal que trabaja en las juntas, en el sentido de que, bueno, había esta polémica, y dice, bueno, si ya tenemos un personal especializado, capacitado, y lo que queremos es darle transparencia, autonomía a las instituciones judiciales laborales, hay que aprovechar ese personal. Pero por otro lado, venía la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, ya no, están ya muy amañados, hay mucha corrupción en la materia y no podemos aprovechar ese personal, tenemos que tener otro personal nuevo y bueno, ya se está dando esta polémica, acabamos de tener el primer concurso, no sé cuáles hayan sido los resultados, pero ¿cuál es su percepción y su opinión en relación con este tema tan complicado, ¿no? Sobre todo en época de autoridad y de pospandemia, ¿no? Pues mire, también muy, muy contenta porque ha habido una gran comunicación y coordinación entre el Poder Judicial Federal y la Secretaría del Trabajo Federal, así como con las entidades de la implementación. De tal suerte que se tienen sesiones con el Poder Judicial Federal, con los poderes judiciales y ejecutivos de estas entidades para ver cómo vamos en la implementación. Y el Poder Judicial, tanto el federal como los locales, han hecho una labor muy intensa de capacitación. Han hecho especialidades, han hecho concursos, como usted bien dice, fue la primera etapa, falta la otra, pero la idea es que también entren todas las personas que tienen interés. Yo le puedo decir que acaba de hacer la primera y segunda especialidad en materia laboral del Poder Judicial Federal y que tenemos compañeros en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que han pasado, y son exámenes y temas muy complicados, y han pasado porque se han estado realmente capacitando para abrir las opciones, que entre lo mejor en materia laboral a los juzgados laborales. No que se les niegue, porque efectivamente la primera iniciativa que se presentó por parte de 2 senadores en 2018, si mal no recuerdo, sí, en 2018, planteaban eso de que nada más podían entrar los de la Junta o que no podían entrar los de la Junta. Aquí se abrió y hay una coordinación para unificar la capacitación, y en ese sentido déjame también presumirle, perdón, pero la CONACETRA, que es con Congreso de Secretarios del Trabajo, pidió a la Profedet que la Profedet hiciera lo mismo con las procuradurías locales, que lleváramos la batuta para homogeneizar la capacitación en la nueva reforma laboral a lo concerniente a las procuradurías. Y en ese sentido también el equipo de la Profedet realizó un trabajo intenso y ya se capacitó a 10
a procuradurías de 10 entidades de la República y con extraordinarios resultados porque no los capacitamos, sino que nos capacitaron y fue un proceso pues muy interesante porque aprendimos también muchos de todos los procuradores que en el día a día están ahí en la batalla. Entonces, en ese sentido también tenemos un compromiso de seguir capacitando a las procuradurías. Doctora, déjeme darle salida aquí a algunos de los comentarios de las gentes que están conectadas con nosotros. Bueno, algunas felicitaciones de Veracruz, aquí el doctor Leopoldo Garduño, que coincido con él, dice que excelente exposición y que se ve que es usted conocedora del tema, la felicita, aunque ya lo ha comentado, pero puntualizando, Antonio Pérez pregunta si con la judicialización de los tribunales laborales habrá concurrencia en la Defensoría Pública o sustituirá esta dependencia, la que usted preside, únicamente con estas combinaciones. Ya comentó algo, pero bueno, para precisar, ¿no? Sí, con mucho gusto. Sí, es un tema de concurrencia. Hay dos nuevos supuestos que marca la ley en caso de acompañar a los peritos, y ahorita no recuerdo el otro, que establece que el juez podrá nombrar a un procurador o a un defensor. En lo demás, pues tenemos que trabajar muy fuerte. Creo que la competencia va a ser muy buena, la concurrencia, porque un problema que tenemos en acceso a la justicia laboral es sobre todo a los micro y pequeños empresarios. Las procuradurías solo podemos representar a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para que los micro y pequeños empresarios que muchas veces tienen graves problemas por falta de una buena representación puedan acudir a los institutos de las defensorías públicas. Pero si hay una concurrencia y pues como mucho de esto, todo es nuevo y se va a ir resolviendo en el andar, ¿no? Es Pues muy sí. interesante. Oiga, aquí hay otra pregunta que ya también algo nos comentó. Pero bueno, ¿el Centro Federal será uno solo o habrá uno en cada estado? No, es uno solo, es como la junta. Luego somos muy complicados los laboralistas, bueno, los abogados, pero los laboralistas. Es un solo centro federal de conciliación y registro laboral. Se centraliza todo lo que es registro y en materia de conciliación lo que atañe a competencia federal. Pero este centro pues debe de tener representaciones. Así como le decía que cierran las puertas para nuevos asuntos, las juntas locales, así también en las entidades federativas se van a abrir los centros, las representaciones del centro federal en estas 8. Y ahí también va a estar la Profedet apoyando al centro y a los trabajadores que lo soliciten. Pues fíjese, aquí tenemos una serie de comentarios, preguntas, felicitaciones a usted, el magistrado Hernández Fonseca, magistrado federal, le manda una felicitación, dice que es muy interesante la exposición, pero aquí hay un tema también y yo me atrevo a preguntarle, o más bien es un deseo que tenemos todos los que estamos de este lado de la barandilla, que en realidad esta experiencia y con esta transformación tan importante de la materia laboral, pues que haya el uso de las nuevas tecnologías de una manera muy empática, más allá también de la firma electrónica o estos nuevos instrumentos, que sí va a ser muy importante que aprovechemos esta coyuntura difícil, complicada, para que tengamos en estas nuevas instituciones laborales pues, el uso de las nuevas tecnologías, que es fundamental. Usted ya lo decía, ya ustedes están experimentando algo muy importante, ¿no? Uh-huh. No sé qué comentario tendría al respecto. Pues también, como verá, también soy una enamorada de la reforma laboral, pero también antes de todo esto, la reforma laboral también planteó, por ejemplo, la existencia de buzones electrónicos en los centros de conciliación, la existencia de las notificaciones a través de estos medios de comunicación con las entidades públicas, por ejemplo, que se tiene que estar notificando al IMSS
y hay que hacer todo un trámite. Sabemos que uno de los cuellos de botella son las notificaciones. Se establecieron uso de las tecnologías de la información para hacer más accesible la justicia laboral. Pero tenemos, como usted dice, tenemos que continuar en esto y apenas nos estamos asomando a las posibilidades que esto nos pueda dar, ¿no? Entonces, seguir con eso y completamente de acuerdo. Ya casi de salida quisiera hacerle un comentario que lo hago bueno, lo venía haciendo yo con alguna frecuencia con mis alumnos en la Facultad de Derecho cuando estaba apenas empezando a plantearse esta reforma laboral. Y yo decía que ojalá la reforma nos llevara a remontar un problema muy bochornoso que se presenta para la sociedad y para el foro, para nosotros los abogados, de un comparativo que se da cuando menos en la Ciudad de México, y cuando llega uno a los tribunales civiles allí en Niños Héroes y va uno acercándose a la entrada principal del edificio del Tribunal de Justicia, se le acercan las personas humildes, choferes de coches, licenciados, y se le ofrece una mudanza, si va un embargo, si hay un lanzamiento, aquí está mi tarjeta, ¿no? Bueno, camina uno 3 cuadras para allá, llega uno a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y va uno entrando a la puerta principal y lo aborda 1 o 2 personas de traje muy jóvenes. Licenciado, no se le ofrece un testigo. O sea, verdaderamente que es un tema muy lamentable, ¿no? De cómo se ha llegado a corromper tanto este tema de la justicia laboral. Y por eso qué bueno que viene esta transformación, que se van a hacer juzgados de forma, y también ya muchas veces estas juntas tripartitas eran una simulación realmente, ¿no? Tener representantes sin menospreciar a nadie en las juntas que ni siquiera eran abogados en un tema donde es eminentemente de impartición de justicia, pues no resulta congruente, ¿no? Pues con esta reflexión, y no sé qué comentario le merezca, pues quisiera pedirle que nos hiciera una reflexión final, agradeciéndole de verdad esta interesantísima participación que ha tenido con nosotros, que nos ha ilustrado muchísimo de esta trascendente reforma laboral. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y a todas que han sido tan amables de estar atentos. Hay muchas cuestiones de la reforma laboral que apenas estamos asomándonos. Esta situación de la simulación, tanto con los testigos o los golpeadores que entraban como pseudo representantes de empresas y situaciones lastimosas, es lo que ha llevado a esta nuevo modelo de justicia laboral. Yo le digo que soy una creyente en que se va a dar porque he tenido la oportunidad de contar con este equipo que les decía yo en la Profedet de jóvenes entusiastas, el equipo que está en la Secretaría del Trabajo, el equipo que se ha formado en el Poder Judicial de la Federación. Creo que hay, lo decía también en varias ocasiones el ministro Fernando Franco, tenemos que ir por esta reforma porque esta reforma va a beneficiar a todos. Es un beneficio para México y cada uno de los que estamos en este gran país tenemos una corresponsabilidad. No va a funcionar, hay artículos, por ejemplo, esto de los testigos simulados, está el 48 bis, hay muchas cosas que hay que verlo como una manera integral, pero si no nos hacemos corresponsables de ser abogados de primera, como litigantes, como servidores públicos, como impartidores de justicia, no va a salir. Yo le apuesto a esta nueva generación, a personas con tanta experiencia como usted que conducen, pero creo que es un cambio que estamos pidiendo a gritos todos por lo mejor de nuestro país. Pues muchas gracias, doctora. Finalmente aquí hay una pregunta de una compañera, una colega que está interesada en concursar supongo, para un cargo de juez. ¿Cómo pueden hacer para concursar? ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer para entrar a estos concursos?
Pues que se apuren porque mañana termina, es en el centro laboral. Yo lo estaba viendo que está en la página de Facebook de la Secretaría del Trabajo, también en Twitter, que termina mañana eh, la inscripción, que queremos que estén los mejores, por favor, que no se limiten. Luego uno se autocensura porque dice, ay, es que hay que tener certificado de conciliador. No, no, no se limiten ahí. Es muy importante que México tenga lo mejor y que muchas veces por falta de conocimiento no accedemos a esto. Entonces, que entren a la página de la Secretaría en Facebook, en Internet, en Twitter, y no conozco bien la dirección, pero si me lo permite, la busco y se lo hago llegar para que usted la pueda difundir. Perfecto, pues despido el programa reiterándole nuestro agradecimiento, doctora Carolina Ortiz Porras, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, por esta extraordinaria pues, entrevista que nos ha dado, nos ha puesto al corriente de lo que hace esta importante institución que usted dirige, que la felicitamos, sumándome a las muchas que hay aquí de los que nos han estado siguiendo, y desearle que siga teniendo mucho éxito. Agradecer también algunos de los comentarios, por ejemplo, de Delia Mejía, que dice que le da mucho gusto que podamos tener en estas entrevistas de los jueves en la tarde con ponentes tan excelentes y conocedores como usted, doctora Carolina. Gracias. Y bueno, me despido también agradeciéndole a los más de 120, casi 130 personas que hoy estuvieron conectadas y las que también se conectaron a través de Facebook Live. Y comentarles que, bueno, ya tenemos nuestra edición digital de Foro Jurídico a su disposición de manera gratuita. La pueden consultar, la de este mes de septiembre, en el sitio www.forojurídico.mx. Invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en otra entrevista con este interés de llevarle a la sociedad mexicana, sobre todo al gremio, al foro, a los servidores públicos de la Ciudad de México y todo el país que se nos conectan, pues la difusión de estos importantes temas jurídicos, particularmente en esta compleja y difícil situación de pandemia en la que todos nos estamos teniendo que revolucionar y en la que hemos visto cómo en esta nueva normalidad, pues la Profeder con Carolina Ortiz Porras al frente ha hecho una gran tarea. Muchas gracias. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Buenas noches. Gracias, doctora Carolina, y gracias a los que se conectaron esta noche. Hasta la Muchas próxima. gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.